noches, bienvenidos acá a las 8:45 en la fase de entrevistas y análisis. Hoy con dos temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar acerca de la recién aprobación de la ley de leasing en el Congreso de la República y también la reactivación económica en Antigua Guatemala. Antes de entrar ya de lleno el primer tema, también saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo, que se suma acá a la mesa de a las 8:45. ¿Cómo te va? Don Mario, pues un jueves más, realmente vamos caminando rapidísimo sobre el mes de febrero, casi llegando ya a la mitad del mes, un mes corto. Se fue. Y esto nos lleva a entrar ya en marzo, abril, que son los meses interesantes, que este año otra vez serán atípicos en cuanto a las celebraciones. Estamos por llegar ya al miércoles de ceniza, el próximo miércoles 17, así que para todo el pueblo católico guatemalteco estas fechas vuelven a ser atípicas a raíz No de la habrá pandemia. Semana Santa 2021, ¿no? Bueno, no habrá todos los Procesiones. ritos, las procesiones, etcétera. Creo que el gran reto es a partir de esto es crecer en la fe con las propias prácticas y obviamente el cultivar la relación con Dios a partir de prescindir de las expresiones muy tradicionales y muy religiosas de nuestra Y todos sociedad. pensamos en 2020, no, en el 2021 ya se podrá. Ya va a pasar. Y creo que empezamos a ver que el 2024 es el umbral para recuperar muchas de las actividades masivas, man. Así es, y bueno, de lo que vamos a hablar acá en el primer segmento tiene mucho que ver con esto, porque no solo es el tema de la Semana Santa, es todo lo que conlleva la actividad económica, los diversos mercados en el país, las diversas actividades económicas que se vieron fuertemente golpeadas a raíz de la pandemia de la COVID-19 en el 2020. Y es que uno de los objetivos de la aprobación de la ley de leasing es precisamente la reactivación económica. El Congreso de la República aprobaron por artículos y redacción final el decreto 2-2021, más conocida como la ley de leasing, y que según los legisladores y el sector exportador será una herramienta útil para la reactivación económica del país. Bueno, ¿en qué consiste esta ley? ¿De qué se trata? ¿Cómo entenderla? Para ello nos enlazamos a esta hora de la noche con el diputado Julio Enrique Montano de la bancada unionista y también con el diputado José Alberto Rivera Nájera de la bancada Creo, para que nos expliquen y nos den detalles de la ley de leasing. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación y por dejarnos explicarle un poquito mejor al pueblo guatemalteco qué es de lo que se trata la ley de leasing. Leasing es un nombre sofisticado de algo que es más sencillo y que todos conocemos, es la renta con opción a compra. Es decir, usted puede desde una casa pagar su renta y luego que esa renta sea aplicada al precio total y que luego la casa sea de una hasta una computadora a una pequeña o una mediana empresa. Es decir, si una pequeña empresa necesita 2 computadoras, pues ir al banco y hacer un préstamo por 2 computadoras se vuelve algo engorroso. Con esta ley de leasing lo que usted puede hacer es no desembolsar fondos propios directamente para comprar esas 2 computadoras, sino acceder a una empresa de leasing que le es mucho más fácil, mucho más accesible. Usted tiene sus 2 computadoras, las paga en 2 años, por decirlo así, y luego la computadora pasa a ser de su propiedad, número Diputado uno. Rivera. Y número dos, la ventaja es que para los que pagan ISR, para los que pagan el IVA, pues esto ya es un gasto. Entonces, la empresa de leasing está obligada cada mes a darle una factura y eso se deduce del IVA y del impuesto sobre la renta. Entonces, esto es algo que los países pues más desarrollados en todos existe y pues era importante de nuevo porque es una gran ayuda a la mediana y a la pequeña empresa implementarla en Guatemala, sobre todo ahorita que la mediana y la pequeña empresa está Diputado sufriendo Rivera, tanto. buenas noches, diputado Rivera. ¿Por qué esta ley tan importante como lo ha planteado el diputado Montano se retrasó tanto? Es una ley que viene de la legislatura anterior, una iniciativa de ley que empezó su trámite de aprobación de ley en la legislatura anterior y aunque discursivamente el Congreso ha manejado que es una ley muy importante y que puede contribuir a la reactivación económica, llega con algunos meses de retraso. ¿A qué se debió esa lentitud en la aprobación de esta ley, diputado? Buenas noches a la audiencia, a Mario, a Cristian y al diputado colega Enrique Montano.
Muchas gracias por la invitación. Lo importante de esta ley es que es una primera ley de muchas leyes que el país necesita para la reactivación económica. El país ha sido golpeado muy fuertemente, al igual que muchos países del mundo, por la pandemia, por el coronavirus, y esperamos y con mucho optimismo vemos la aprobación de esta ley, ¿verdad? Que sea la primera de muchas leyes que se aprueban de reactivación económica, porque es importante que a mayor inversión, que promovamos la inversión, porque a mayor inversión tenemos mayor creación de empleos formales y eso es lo que necesita Guatemala. Necesitamos crear masivamente miles de empleos formales para darle la oportunidad a los guatemaltecos de una mejor calidad de vida y de mayores ingresos. Pero, diputado Rivera, ¿por qué se ha atrasado tanto? Usted ha referido que es la primera de una agenda que el sector empresarial organizado ha demandado de la actividad legislativa para reactivar la economía. ¿Qué atrasa tanto o qué hace tan lenta la aprobación de las leyes en el Congreso? Pues la verdad, yo apenas llevo un mes de estar en el Congreso, ¿verdad? Y estoy muy contento con los resultados de esta ley y hay motivos políticos de negociaciones que se dieron en congresos anteriores que no permitieron, ¿verdad? Me imagino que no permitieron que avanzara esta ley. Sin embargo, es importante aprovechar la coyuntura de que todos los partidos miremos hacia una misma visión, hacia un mismo objetivo para aprobar un montón de leyes de reactivación económica que le urgen al país. Entonces, no es tan importante ver el pasado ahorita como ver el presente y ubicarnos en las necesidades de los guatemaltecos y decir, bueno, echemos para adelante y aprobemos ese paquete de leyes de reactivación económica que realmente necesita Guatemala. Eso es lo importante en estos momentos. Ahora bien, diputado Montano, ¿cómo entender esta legislación? Porque, digamos, como usted bien lo reseñó, muchas veces la pequeña o la mediana empresa pues no tiene los elementos tan solventes como para tener un crédito bancario, por ejemplo, y se necesita a veces comprar maquinaria, comprar algunos insumos o simplemente optar a crédito para producción, pero a veces las puertas no están tan abiertas en el sistema bancario. ¿Qué pasa con el tema de la ley de leasing? ¿Qué, digamos, qué diferente tiene a alguien que está pensando en tocar la puerta de una entidad financiera para crédito, pero no se le abre? Bueno, primero que nada, me gustaría tocar el tema que usted mencionó del tiempo. Esta ley realmente fue hecha en el año 2016. Nosotros cuando asumimos la presidencia de la Comisión de Economía, la dictaminamos en tan solo 15 días. Y lamentablemente, por el trabajo político que hay que hacer para pasar cada ley, la estamos pasando ahorita. Pero tomó un año en que se hiciera. Esto para términos de Congreso diría yo que es un récord, pero sobre todo haberla dictaminado positivamente en tan solo 15 días. Quiero decirle que en la comisión hay más de 10 bancadas o estuvieron involucradas más de 10 bancadas y me da mucho orgullo decirle que cuando los guatemaltecos nos unimos, muchas cosas positivas pueden pasar, porque esta ley no es una ley de ideología política. Esta ley la aprobó tanto Semilla como el Partido Unionista y nos pusimos de acuerdo sin ninguna bandera política, pensando únicamente en el desarrollo económico del país. Ahora, volviendo a su pregunta puntual, simple y sencillamente es expander el sistema financiero guatemalteco para que le llegue a más personas. Compite directamente contra un préstamo. Las empresas de leasing son más, ¿cómo le explico? Son más hábiles en poder llegarle a más gente en menor tiempo. Y otra cosa, que lo que usted está comprando, por ejemplo, en el caso de las 2 computadoras, esa es la garantía sobre su pago. Entonces es mucho más fácil porque lo que le están dando a usted no es suyo todavía, pero ahí está la garantía sobre el pago. Y quiero decirle otra cosa, los guatemaltecos estamos acostumbrados a hablar mal de nosotros mismos, pero en Guatemala, en Latinoamérica, es las personas, la ciudadanía que mejor paga sus deudas en toda Latinoamérica. Y es importante mencionarlo
que los guatemaltecos somos muy responsables a la hora de pagar nuestras deudas. Y por eso mismo esta ley de leasing, usted dirá, alguien se puede quedar con las dos computadoras y pagarlas. Eso no puede que pase en alguna ocasión, pero no es algo que preocupe a las personas que van a invertir en esas dos computadoras y se la van a dar a la pequeña empresa. Diputado Montano, ¿cómo evitar que esta ley sea utilizada para la compra de objetos suntuosos y que al final el beneficio fiscal que esto puede generar termine siendo un incentivo perverso y que puede en alguna medida también distorsionar la naturaleza de la ley? Bueno, realmente es una excelente pregunta. Como hemos formulado la ley, es una ley que tiene los mismos fundamentos de la ley bancaria. Como sabemos, el sistema bancario nacional es muy sólido, tiene muchos candados para que no se puedan hacer cosas como la que usted menciona, y esto de alguna manera está amparado por esas mismas leyes, o sea, lo hicimos basado en estas leyes para que las gentes no puedan, para que las personas sin escrúpulos, que siempre, pues lamentablemente en un sistema de capital siempre van a haber esos sopilotes que quieren quedarse o quieren hacer sus chucadas, pero la ley lo establece para que esto pase o que sea muy difícil de que pase y que cuando pase sea identificado rápidamente, como es la ley de bancos en Guatemala. Ahora bien, diputado Rivera, ¿cómo aplicar la ley de leasing para el tema de quien quiera adquirir un bien inmueble? ¿Cómo se aplica la ley de leasing en este sentido? Bueno, de hecho, la ley de leasing, y un poquito en relación con tu pregunta anterior, la ley de leasing, cuando se trata de bienes inmuebles, obliga a que se use escritura pública y a que se registre en el registro de la propiedad privada. Entonces es importante esos dos mecanismos, tanto el registro en la propiedad, en el registro de propiedad, como también en que sea un instrumento de escritura pública. Entonces, sí tiene esos pequeños mecanismos que realmente protegen al ciudadano a ambas partes, ¿verdad? Porque todo esto se da mediante un contrato donde ambas partes están de acuerdo. Entonces, realmente lo importante aquí es que se permite que se haga la inversión, se protege para ambas partes la inversión y la persona que hace la inversión tiene la opción de comprarlo al final del término del leasing, del contrato de leasing, o puedes seguir utilizando el mismo leasing para seguir con otra máquina nueva. O sea, al final puedes seguir invirtiendo en maquinaria, en innovación, ¿verdad? Con esta opción de leasing sin tener que desembolsar el capital, ¿verdad? Y es muy importante que a través de arrendadoras, a través de empresas de leasing o personas jurídicas que puedan dar leasing, pues no se necesita ir a un banco grande que a veces requieren muchos trámites, mucho papeleo, etcétera, sino que realmente se puede usar el mecanismo de arrendadoras, porque realmente está pensada esta ley para principalmente apoyar a la pequeña y mediana empresa y sobre todo que ese desarrollo llegue al interior y a todo el área rural. Realmente queremos que crezcan las ciudades intermedias, queremos que crezcan las áreas rurales de Guatemala, porque todos queremos una mejor calidad de vida para los guatemaltecos. Y eso es lo que esperamos que esta ley de leasing haga, generar esa mayor inversión que a su vez va a generar mayores empleos formales, que a su vez va a dar una mejor calidad de vida a los guatemaltecos, ¿verdad? Porque hay una gran urgencia de crear miles y miles y miles de empleos formales en todo Guatemala. Ahora, diputado Montano, como ya bien lo refiere el diputado Rivera, esto hace que empresas de gran capital no necesiten ir a bancos para autofinanciarse. ¿Cómo funciona el leasing con empresas de capitales ya desarrollados y acumulados? Solo para complementar lo que decía el diputado Acevedo, la ley de leasing inmobiliario es muy importante en el sector público y eso tuvimos mucho cuidado para que así fuera. No es ningún gran secreto que hay ciertas instituciones en el Estado que se gastan mucho más renta de lo que realmente es. Si una renta normalmente es de $2,000, por ejemplo, hay rentas de que valen 8,000. Entonces, lo que esto regula un poco es que el Estado pueda pagar por una renta por 10 años y que luego esa propiedad pase a ser del Estado, o en 20 años o según llegas a una negociación. Pero eso es básicamente cómo va a funcionar la ley de leasing en el tema inmobiliario que usted estaba preguntando, para complementar lo que acertadamente dijo el diputado. Y bueno, pues una empresa
el beneficio principal es que usted lo puede tirar a gasto. Eso significa que usted está pagando su renta y que todos los meses la empresa arrendadora le va a pagar o le da a usted una factura y eso lo puede tirar al gasto, deducible del ISR y deducible de su IVA. Cosa que no se hace con un préstamo, por ejemplo. ¿Cómo funciona entonces en empresas de gran capital? ¿Cómo pueden utilizar las empresas de gran capital este beneficio? Bueno, precisamente porque ellos lo van a poder tirar a un gasto que es deducible del IVA, deducible versus tener un préstamo normal que no tiene esos beneficios. Cuando usted tiene un préstamo en un banco, pues cada mes el banco no le factura los intereses, pero no le factura sobre el pago a cuota capital que usted ha hecho. Y entonces esto es el gran beneficio, por ejemplo, para una empresa grande que va a comprar 10 camiones, que se los van a facturar todos los meses. Y eso, a gran escala, es mucho dinero para una empresa. Pero de nuevo, las empresas grandes tienen acceso a capital rápido, a cartas de crédito. Esto está dirigido más que nada a esa empresa chiquita, pues que tal vez no tiene todavía ningún récord crediticio y lo quiere empezar a hacer y quiere renovar capital, herramientas de trabajo, y eso es básicamente la diferencia entre este tipo de préstamo y el tipo de préstamo de un banco, pues, ¿qué le digo yo? Formal en el sistema guatemalteco. Ahora, diputado José Alberto, quisiera ahondar un poco en el tema de los bienes inmuebles, porque digamos, pues la cantidad de personas que buscan de hacerse de una casa propia, de un bien inmueble, pues la demanda año con año va creciendo. Por ejemplo, si uno adquiere, digamos, un crédito hipotecario en un banco, pues el bien inmueble es la garantía. Si usted no paga 3, 4, 5 letras, se ejecuta la cédula hipotecaria y, pues, dicho en buen chapín, le quitan la casa y ahí se terminó el problema. En esta modalidad, ¿cómo es la situación? Bueno, en esta modalidad, la arrendadora es la propietaria del bien inmueble, ¿verdad? Y el arrendatario, a través del pago de la renta, ¿verdad? Es que puede acceder a la vivienda y al final tener la opción de compra, que si fuera un alquiler, simplemente un alquiler, no tuviera esa opción a compra. Entonces, pudiera ser que tal vez pague un poco más de lo que sea un alquiler, sin embargo, le da la opción a la persona que está viviendo en la vivienda que tenga esa opción de compra al final. Y al final es por un valor realmente pequeño. Es decir, diputado, si se hace la compraventa bajo esa modalidad, lo que yo doy mes a mes como alquiler va directo al abono de lo que se pactó en la compraventa. Correcto, sí, solo que no se llama compraventa, sino que se llama un contrato de leasing. O sea, precisamente es esta figura de leasing nueva, digamos, que es el contrato de leasing, y dentro del contrato de leasing le da la opción de compra por un valor muy pequeño al final. Entonces, está pagando el equivalente de una renta, pero al final del plazo, puede ser 2 años, 3 años, o en el caso de un bien inmueble, dependiendo del valor de la propiedad, puede ser 10 o 15 años, ¿verdad? Entonces, al final le da el acceso a tener esa opción a compra por un valor muy pequeño. Y esa es una gran ventaja, porque entonces lo que pasó hace muchos años con todos los terrenos de la Roosevelt y la San Juan, donde los propietarios hoy en día pagaron sus viviendas de hace 30, 40 años, que empezaron a pagar, que hoy ya son propietarios, pues podemos ver una figura parecida de mucha gente que empieza con nuevos contratos de leasing y que podemos esperar que en 15, 20, 30 años ya sean propietarios a través de esta figura de leasing, ¿verdad? Ahora, diputado Montano, es importante profundizar en el ejemplo que usted ponía en cuanto a la relación entre lo público y lo privado alrededor de estos contratos de leasing, sobre todo para evitar que al final de estos se caiga en posibles expropiaciones o que haya litigios complicados en cuanto al cierre de los contratos. Sí, para evitar que las personas, pues, que se creen más inteligentes de lo que son y quieren aprovecharse un poquito de los bienes del Estado, es muy importante, y se fijó que no puede ser un porcentaje más alto de cierta cantidad, de un porcentaje de lo que vale, porque imagínense que venga un vivo y diga, sí, mire,
he pagado 10 años, por ejemplo, $5,000 al mes, pero ahora para que esto sea suyo va a tener que pagar 200, va a tener 200,000. Cuando uno tiene un vehículo arrendado, al final paga 100 quetzales por su contrato de leasing. Entonces, esta ley también estipula eso, ¿verdad? Que al final del contrato lo que se tenga que pagar sea mínimo para evitar cualquier tipo de cosas indebidas. Pero también me llamó mucho la atención que usted mencionó lo de la vivienda popular. Quiero decirle que la próxima ley que vamos a estar impulsando fuertemente es la ley de tasa preferencial para la vivienda popular. Y disculpe que tome un poquito del tiempo para explicársela, pero es rápidamente: 71% de la gente en Guatemala no tiene acceso a un crédito para vivienda. Vemos la ciudad llena de edificios y el 71% de la gente no puede acceder a uno. Esto lo que hace es que va, ¿ves?, a grandes rasgos, una tasa preferencial para que la gente se pueda endeudar a 20 años, como lo hace cualquier otra persona que compra un inmueble pues grande o de gran valor, y así pues fomentar o que siga fomentando la inversión en infraestructura y en construcción en Guatemala. Pero bueno, se lo quería comentar porque esa es la próxima ley que queremos trabajar, de nuevo sin banderas políticas, sino por el bien del crecimiento económico y el bienestar del país. Ahora, diputado José Alberto, ¿cómo, si nos puede explicar, usted hacía referencia que en esta modalidad se protegen a ambas partes, digamos, quien pues va a dar algún bien, ya sea, si tomamos el ejemplo del diputado Montano, quien va a dar las computadoras y quien las va a recibir, ¿cómo están las dos personas blindadas para que pues esto tenga un buen término y, como ya hemos mencionado, no haya por ahí algún vivo que quiera darle la vuelta a la ley y al final quedarse con esas computadoras que, en el entendido de esa computadora, puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser qué sé yo? En el caso del arrendatario, ¿verdad?, se protege a través del contrato porque el arrendante está obligado a darle la opción de compra, ¿verdad? Ambas partes están obligadas a un plazo forzoso, ¿verdad? Pero lo importante es que el arrendador está obligado a darle esa opción de compra. Entonces, el arrendador está obligado a transferirle el bien al final del plazo forzoso y que la persona, que el arrendatario efectivamente pueda ejercer su opción de compra. Y está estipulado inclusive el valor de la opción de compra. Entonces, eso por un lado protege al arrendatario, y también el arrendador está protegido porque si como se mencionaba antes, si el arrendatario se quiere pasar de listo, entonces el contrato lo protege y le da ciertas opciones de poder recuperar el bien de una forma rápida, ¿verdad? A través de cierto procedimiento de juicio ejecutivo, ¿verdad?, donde realmente puede él recuperar el bien, ¿verdad?, y realmente disponer de él para un nuevo contrato de leasing o para rematarlo o de cualquier forma. Entonces, ambas partes están protegidas y eso era un poquito lo que se pretendía con esta ley. Realmente es importante que protejamos las inversiones, que protejamos la propiedad privada, ¿verdad?, y que demos esas oportunidades a generar mayores empleos, ¿verdad? Porque otra ley muy importante que se espera pasar en el Pleno en este primer semestre es la ley de trabajo a tiempo parcial, que espera también crear empleos formales a tiempo parcial, dándole esos beneficios a la población que hoy no gozan, ¿verdad? Y que realmente puedan tener un seguro social, puedan tener sus prestaciones al final y se pueda hacer todo conforme a la ley. Y además estaríamos aumentando la recaudación fiscal que, como ustedes saben, al Estado en general le urgen mayores ingresos. Entonces, todo el mundo sale beneficiado y tampoco tiene ninguna bandera ideológica esa ley, simplemente es darle más y mejores beneficios a los trabajadores. Entonces, esa es otra ley que esperamos impulsar en este semestre del año y que es importante que se mantenga, digamos, la visión y el enfoque de equipo en el Congreso para que realmente podamos lograr que se apruebe como parte de todo este paquete de leyes de reactivación económica que, como mencionaba antes, le urge al país, porque se gradúan aproximadamente 160,000 estudiantes de diversificado y apenas se logran generar en promedio en los últimos 14 años 20,000 empleos formales. Entonces, cada año solo en esa estadística hay un déficit de 140,000
empleos formales que no se generan y se van acumulando cada año. Entonces, es importante tener estos datos estadísticos para que realmente tengamos un sentido de urgencia, porque si no es cuánto más inversión, cuántos más empleos formales, pues ahí tenemos un dato de referencia que nos puede servir como visión de país. Diputado Montano, nos acercamos al cierre de la entrevista y es importante que nos cuente si hubo sorpresas en enmiendas de curul en la aprobación por artículos y cuáles serán los pasos siguientes. En este momento la iniciativa, ya el decreto ley está en comisión de estilo y se esperaría que llegara al Ejecutivo para ser promulgada. ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Mire, yo creo que se trabajó bastante duro por un año, las enmiendas fueron pocas, como usted sabe. Hubo una letra, una literal que se tuvo que quitar por completo, pero aparte de eso, yo veo con muy buenos ojos, llegamos a muy buenos consensos, estuvimos ahí negociando hasta el último día y de nuevo con bancadas que tal vez, o sea, sin bandera política, es lo que quiero decirles aquí. Aquí no había bandera política y me dio mucho gusto poder haber estado parte de esto y poderlo presenciar, en el cual, que tal vez en algunas otras cosas no estamos de acuerdo con bancadas, pero en esto, en el desarrollo económico, pues yo creo que logramos llegar a un consenso, que esperemos que este mismo consenso siga con todas las leyes que queremos promover, que por cierto están plasmadas en el plan de trabajo de la Comisión 2020 y pues que la Comisión 2021 está pues heredando y pues estoy seguro, yo estoy en la Comisión de Economía todavía, que vamos a lograr grandes cosas todavía para el país en este sentido. Bueno, pues muchas gracias a ambos diputados por haber estado con nosotros esta noche explicándonos la reciente aprobación de la ley de leasing. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias y muy contentos de seguir presidiendo como bancada, creo, la Comisión de Economía. Así que estaremos apoyando todos los temas de reactivación económica. Y muchas gracias a todos y a la audiencia por esta invitación. Gracias, feliz noche. Bueno, Christians, una nueva herramienta que, pues bueno, ya vio la luz. Creo que puede ser una buena herramienta para dinamizar el sector inmobiliario, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados durante el 2020 y sobre todo para quienes tengan un bien inmueble y lo quieran mover como inversión, alguien que pues en lugar de estarles dando una renta, pues está abonando a un capital para adquirir el bien inmueble, ¿no? Y es que las herramientas en sí mismas no son buenas o malas, sino el uso que hagamos de ellas son las que al final alteran su naturaleza. Y pongo de ejemplo el tema de zonas francas. He tenido la oportunidad de conocer la experiencia en varios países de América Latina en donde sí funciona, pero en Guatemala, desafortunadamente, la herramienta ha sido muy mal utilizada. Por supuesto, bueno, esperemos que esta funcione. Vamos a una pausa y volvemos para hablar de reactivación económica en Antigua Guatemala.